Bien, damos entonces el inicio a la tercera charla ya del Magíster de Negocios Digitales. En esta oportunidad tenemos ahí a Jonathan Frest, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Diego Portales, profesor también del Magíster del curso de Inteligencia Artificial y también uno de los directores del mismo Magíster, ¿ya? Especialista en temas digitales, en creación de negocios, aplicaciones con temas de inteligencia artificial y análisis de datos. Y hoy nos va a dictar la charla si nos puedes compartir, Jonathan, Vamos a intentar. de automatización robótica de procesos RPA, ¿ya? Entonces lo dejo ahí con esta interesante presentación que nos va a dictar Jonathan. Muchas gracias, Pablo. Bueno, les cuento un poco el motivo de esta charla. Evidentemente hay varios temas de tecnología, inteligencia artificial y robótica, sobre todo RPA, robotización automática de procesos o robotización automática de software, como también se le llama, en todos los entornos que se refieren a transformación digital de empresas que ya están operando, que es uno de los focos también de nuestro programa. El programa tiene dos focos. Una es tratar de crear alguna idea innovadora que permita avanzar hacia algún tipo de negocio, o también avanzar dentro de una empresa que ya está estructurada con algún tipo de transformación interna, que también puede llevar alguna innovación. Em, Dentro de esas, uno de los ámbitos que ha estado pujando más fuerte el último año es la tecnología de robotización, básicamente el uso de inteligencia artificial para tratar de automatizar ciertos procesos. Ahora quiero ser bien preciso y sincero en esto. Esto es una tecnología medianamente antigua. Hay robotización casi desde los comienzos de la computación. Y lo que va ocurriendo es que cada vez más se va acercando para que cualquier persona la pueda ocupar. Es decir, cualquier persona pueda tomar algún tipo de proceso, actividad dentro de la empresa y la trate de robotizar. Por supuesto, guardando ciertas precauciones con respecto al bagaje técnico que hay que tener, pero sí es mucho más cercana al usuario actualmente de lo que era hace 10 años, incluso 5 años. Entonces, RP, ¿qué es lo que es? Básicamente, como definiciones para comenzar, es una tecnología que permite a empresas configurar un software o robot para emular las acciones que tiene un humano contra un sistema digital, alguna plataforma, un RP, una página web, etcétera. Emula un poco el comportamiento. Esta es la razón por la cual cada vez que ingresan a algún sitio web tienen que apretar el botoncito "No soy un robot". Es culpa de este tipo de cosas, ¿ya? Porque está repleto de este tipo de robots que están haciendo trabajo automatizado. Imagínense, por ejemplo, que ustedes pueden dejar un robot descargando, o sea, metiéndose manualmente a la página del CERVEL, por ejemplo, copiando y pegando los datos digamos, de dirección de cada una de las personas, y para eso lo tiene que hacer 17 millones de veces. Digamos que se muere unos 5 segundos, bueno, en una semana ya está descargada la base de datos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que aparecieron todos estos bloqueos anti-robot, justamente porque la tecnología de robotización de software ha avanzado mucho, acompañada de algunas de las características de la inteligencia artificial que permitieron que el robot interactúe de una manera mucho menos técnica que antes. Ahora los robots pueden ver lo que hay en la pantalla, ¿ya? Pueden ver y leer lo que hay en la pantalla. Antes era una cuestión de programar, quiero que hagas clic en este tipo de coordenadas, independiente de lo que haya ahí. Era mucho más bruto un poco la programación de robots. Tiene obviamente muchos usos dentro de las empresas, en las áreas compras, en la área de producción, en la área de marketing, en la área de recursos humanos, son las principales. Estas son las principales sin incluir finanzas. La robotización es mucho más fuerte en el área de finanzas, pero quería nombrar estas. Y aquí, desde aquí en adelante, yo sé que muchas personas que están escuchando esta charla en este momento tienen algunos conocimientos del tema, sobre todo sus propios procesos, han averiguado un poco del tema, me imagino, sobre todo si hay alguna tarea repetitiva que tratan de automatizar. Por lo tanto, vayan dejándome las preguntas en el chat, porque hay varias cosas que podemos conversando al final de la presentación. No hice una presentación tan larga justamente para dejar más espacio para las preguntas. Tiene algunos beneficios bien claros.
tiene por supuesto sus contras, voy a partir con los beneficios, y que todo tipo de actividades súper repetitivas y basadas en reglas que son bastante estrictas, es decir, no sé, ingresa un pago, si el pago es menor a $5.000, lo puede ingresar directamente, si no necesita también llenar este otro formulario. Y ese formulario, una serie de reglas para llenarlo, digamos, como casi como el formulario de servicio de impuestos internos. Ese tipo de cosas son súper, súper automatizables. ¿No? Obviamente a nosotros como personas nos toma mucho tiempo hacer ese tipo de cosas. Cometemos algunos errores, tipeamos un cero de más, ojalá que no, o un cero de menos, ojalá que no. Eh, pero digamos, no somos buenos para repetir cosas tantas veces. Y además en ese tipo de cargos, cuando existen ese tipo de tareas, hay mucha rotación del personal porque no hay una tarea muy reconfortante. Por lo tanto, uno de los beneficios aquí es aumentar la eficiencia, reducir los errores y también libera a los empleados para que puedan hacer otro tipo de tareas. ¿No? En general, por lo menos como yo lo veo, es difícil que la robotización desplace a personas. No está hasta el momento en el punto como para poder desplazar funciones, cambiar funciones, pero sí tareas. Sí puede hacer ciertas tareas. Eh, y lo que más he visto es que funciona como una especie de acompañamiento de quien robotiza. ¿Ya? Aumenta la eficiencia de quien ocupa la robotización. Ahora, hay distintos niveles de robotización, ya voy a llegar a eso. Pero en general es un aumento en la eficiencia para ejecutar una tarea y por ende de las personas que tenían que hacer esa tarea. Hay algunas cosas que se sabe. Para hacer una misma tarea, llenar un formulario, ingreso de algunos datos a un ERP, esto es hasta 15 veces más rápido que una persona, en el mejor de los casos, no es 15 veces. Yo he hecho robotizaciones donde es más lento que una persona, derechamente, mucho más lento, pero la diferencia es que lo hace 24/7 o que simplemente la persona no lo tiene que hacer. Eso también es un gran beneficio. No tener que tener una persona a hacer una tarea que no tiene ningún sentido que la haga estar pagando un sueldo completo para hacer una tarea que es robotizable, es mucho mejor robotizar aunque se demore más, salvo evidentemente que hay algunos plazos. Un ejemplo súper claro, en las fuerzas de venta, en las áreas comerciales, hay mucha actividad de ingreso de datos, hay mucha actividad de cotización automática a través de ciertas plataformas. Por ejemplo, un proveedor de repuestos necesita estar viendo, repuestos automotrices, por ejemplo, necesita estar viendo si es que desde la fábrica de los repuestos se está haciendo la importación y en cuánto tiempo más va a llegar para poder decirle al cliente cuándo puede traer su vehículo. Eso es una tarea que puede ser un poco lenta, que hay que estar haciendo todos los días y que en realidad un robot lo podría hacer durante la noche y la persona en la mañana puede llegar directamente a ver cuándo van a llegar los repuestos y punto. ¿No? Hay un beneficio bastante tangible con respecto al trabajador en sí y hay beneficios intangibles para las personas que participan en los procesos de robotización. ¿A qué me refiero con intangible? Es que mejora mucho sus conocimientos técnicos, sus conocimientos tecnológicos y su conocimiento sobre el mismo proceso que está tratando de robotizar. O sea, para poder robotizar primero lo maneja al detalle. ¿No? Aquí lo dejé acá al final, digamos, para que tengan la presentación, después de esta charla le envían la presentación un link a un muy buen trabajo que encontré en donde efectivamente se habla sobre los beneficios intangibles y tangibles, que es sobre la robotización. Y bueno, ¿cuáles son los componentes de todo RPA? ¿Ya? Los- Hay en general tres componentes. Son mínimo dos, pero las voy a mencionar las tres. Obviamente hay una componente que se llaman los bots, que son los robots, ¿no? Que normalmente uno le llama bots al sistema completo prácticamente. Pero no, hay una componente que se llama bot, que es efectivamente el que teclea y el que manipula el mouse. Ese es el robot. El robot podría estar instalado en cualquier computador, no es necesario que esté en algún equipo especial. Em, de hecho, ni siquiera es necesario que esté en el equipo de la persona que está robotizando, puede estar en cualquier lado, ya lo voy a explicar. Pero el robot es una de las piezas más importantes porque finalmente es la que emula a la persona. Un robot bien hecho, un RPA bueno, tiene un buen robot, ¿no? El estudio, se le llama el estudio,
es el entorno desarrollador para diseñar y desarrollar los procesos, es decir, donde programo la lógica de este robot. Y en el estudio hay muchísimas variaciones, hay muchísimas formas de tratar de representar un proceso. Les voy a mostrar unos cuatro o cinco, que son como los más populares. Hay algunos que ocupan sistema de diagrama, otros que se acercan un poquitito más a la programación, pero con una especie de bloques, y otros que derechamente van a la programación. Pero el estudio varía mucho y la diferencia entre escoger un RPA y otro, creo yo, debiese estar según el tipo de estudio que tiene. ¿No? Y finalmente el orquestador, que es una macro plataforma, ya para alguna empresa que está trabajando con una buena cantidad de robots, varias de sus tareas ya están automatizadas y necesita asegurarse que hayan tareas que se efectúan, por ejemplo, todos los días a la 1 de la mañana y hay que avisar si es que no se efectuó porque implica que a las 8 de la mañana algo va a fallar, digamos, la gente va a llegar a su puesto de trabajo y va a haber algo que no va a poder hacer. El orquestador es como el gran hermano que está mirando todo el proceso. Perdón, me pasé el uno. Ahí sí. Entonces, como les dije, de manera bien reiterada, el objetivo de robot en particular es imitar una labor utilizando teclado y mouse, interactuando de la misma manera que la persona lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que acudir a esto? Ya no sé si alguien lo preguntó en el chat porque traté de ver el chat y me fui para otro lado. Pero una de las grandes razones de la robotización de la existencia de los RPA es que actualmente, y sobre todo ahora desde el año 2023, cuando aparecieron estas guías generativas, es que el costo de producir software está bajando mucho, ¿no? O está apareciendo mucho software. Ustedes ya podrán ver que si quieren cotizar un RP hace 10 años, o sea, perdón, un ERP hace 10 años, había unas pocas alternativas y ahora hay 10 15 alternativas de ERP compatibles con lo que uno quiere hacer en una cierta empresa. Y el tema es que de repente uno tiene un sistema de caja que ocupa un cierto programa de caja para la venta, digamos, de los productos que yo estoy vendiendo, y tengo un ERP de otra marca y la caja no conversa con el ERP. Entonces, en algún momento alguien tiene que estar traspasando, por ejemplo, las ventas que se hicieron al sistema de RP contable para que quede guardado, o las órdenes de compra que fueron hechas con un sistema de órdenes de compra específico porque estoy vendiendo algún tipo de producto específico. Por ejemplo, producto a la medida, si es que estoy hablando de una fábrica de artículos por ejemplo, estos de regalos empresariales, en donde hay un lápiz grabado, el típico ejemplo de un lápiz que viene grabado, una chaucheta con el logo de la empresa. Son cosas que, si se ponen desde el punto de vista de quien las fabrica, necesita un sistema de manejo de órdenes de compra súper puntual porque tiene que tener hasta el logo y la forma y los tamaños, todo bien referenciado para poder fabricar el producto. Entonces, hay muchos sistemas que se hacen a la medida, hay otros sistemas que se compran, digamos, por un tema de precio. Hay cajas o otro tipo de sistemas que son heredados, que son la empresa más antigua, tiene muchos sistemas antiguos. Y lo que ocurre aquí es que la integración entre esos sistemas no siempre, o casi, o bueno, no sabría decir en qué porcentaje, pero es poco probable de que, sobre todo en sistemas que sus marcas compiten entre sí, dos ERP, tengan la capacidad de conversar con el de al lado, es decir, tengan todas las herramientas de integración para poder traspasar la orden de compra de un ERP a otro. No porque no se pueda, sino que muchas veces no se quiere. ¿Ya? O sea, hay un tema comercial de que se quiere que se venda el ERP completo y no por parte, ¿no? O se hagan desarrollo a la medida, que son muchísimo más caros, pero se pagan un poco más de licencia. Entonces, hay muchos temas de integración de por medio que no siempre se logran hacer o que es demasiado costoso hacerlos, pero con personas uno puede subsanar esto, pero las personas, digamos, aparte de que pueden cometer algún tipo de error de digitación, tampoco es un buen trabajo o hay mucha rotación cuando la labor es demasiado repetitiva, como puede ser manejar manualmente la integración entre dos RP, por ejemplo. Entonces, lo que buscan los RPA es con algún tipo de programación, y aquí tengo que hablar de programación lamentablemente,
siempre, sí o sí, hay una programación de robot, independiente si es con el lenguaje de programación o con alguna cuestión gráfica, pero siempre hay una programación de robot, tratar de hacer estas integraciones. ¿Mm? Entonces, el robot ejecuta una tarea preprogramada y uno puede tener, por ejemplo, perdón, una tarea preprogramada y uno puede tener esto de una manera muy, muy básica en su propio computador. Uno puede tener un robot programado en su propio computador y decir, ¿sabe qué? Son las 5, voy a echar a andar el robot para que cargue las cosas que hice durante el día y me voy a tomar un café y vuelvo en media hora más a ver si ya está todo cargado y todo en orden. Es una manera de trabajar. Esta diría que es la mejor manera de trabajar cuando se está partiendo. Es decir, yo tengo una cierta tarea y la voy a robotizar porque yo manejo muy bien ese proceso y sé cuándo está bien, sé cuándo está mal, sé qué excepciones tiene que tener, etcétera. ¿Mm? Cuando ya se tiene un cierto dominio de esto y ya me atrevo a robotizar un poquitito más, ya puedo, digamos, tener más de un robot en más de un computador. ¿Ya? Lo que no puede haber es dos robots usando un mismo computador como tal. ¿Ya? Porque van a simplemente chocar entre sí y hay un solo mouse y un solo teclado. Así que, por una cuestión técnica, evidentemente no se puede. Em, Salvo que haya unas cuestiones técnicas por detrás que el sistema de RPA puede hacer, pero siempre cobran por eso, ¿no? Es un poquitito más caro. Hay algunos RPA que pueden tener varios robots corriendo, pero sale más caro. Uno puede tener varios computadores, digamos. Uno podría, por ejemplo, tener un computador con una pantalla al lado y tengo tareas robotizadas al lado y estoy trabajando en mi computador principal y tengo un segundo computador. Esto es algo que también funciona. Es como tener dos pantallas, pero en realidad tengo dos computadores. Y el siguiente nivel es pasar a las máquinas virtuales. Aquí ya estamos hablando de tipos de trabajo que hacen empresas de automatización. Hay empresas que derechamente se dedican a ver cuál es un proceso en detalle, se entrevistan con la gente, hacen grabaciones en video del trabajo que está haciendo y hacen una robotización y dicen, ¿sabe qué? Yo todos los días a la 1 de la mañana voy a tener un robot ejecutando esta tarea en la nube. Ya, lo puede tener perdón, no en la nube, sino que en una máquina virtual. ¿Qué es una máquina virtual? Es lo mismo que un computador dentro de otro computador. Es un concepto un poco extraño, pero es como si alguien ha jugado, no sé, pues emuladores de Super Nintendo en el computador, básicamente lo mismo, ¿ya? Es tener una copia de una máquina con Windows, con todo lo que uno quiera, pero dentro de una ventana y el robot se ejecuta ahí adentro y yo lo puedo tener tranquilamente dentro de mi propio computador, aislado, sin que me moleste, o puedo tener varias máquinas virtuales, si es que tengo un computador bastante potente, puedo tener varias máquinas virtuales con varios robots simultáneamente. Evidentemente hay temas de complejidad en términos de la administración de estas máquinas virtuales que empiezan a incrementar un poquitito los costos, pero es una buena manera de no invertir tanto en hardware, porque el hardware hay que estarlo reemplazando, si se echa a perder un riego, etcétera. ¿No? Sobre todo si tienen robots, si le echa a perder el disco duro perdiendo los robots, lo cual es un problema. Entonces cuando uno empieza a colocar, imagínense que estos son redondos porque cada uno es todo un huevo y estoy poniendo todos los huevos dentro de la misma canasta. Es básicamente eso. Y como soluciona eso, a ese problema de poner todos los huevos en la misma canasta, uno puede acudir también a la nube. En la nube uno puede tener máquinas virtuales. La nube no es más que computadores administrados por otra empresa. En este caso hay computadores administrados por Amazon, computadores administrados por Azure, computadores administrados por Google, que de lo que se preocupan es de que estén en buen estado, los discos duros no fallen, los procesadores no fallen, el computador no se apague, etcétera, no tenga problemas de suministro eléctrico cuando está corriendo robot, es decir, asegurarse de que todo lo físico no falle. Y ahí yo puedo tener tranquilamente mi tropa de robots trabajando para mí y yo sé que no va a fallar, pero eso también me lo van a cobrar aparte. Y muchas veces hay algunos inconvenientes, si alguno de ustedes ya ha trabajado un poco con robotización y la nube, es el acceso del robot a los sistemas internos de la empresa, que típicamente se hace a través de una VPN. O sea, yo conecto mi máquina virtual que está remotamente a la típica VPN empresarial, la misma con la que ustedes teletrabajan a distancia, para que pueda tener acceso al ERP y a los sistemas internos.
Es literalmente como contratar a una persona, pasarle a un computador y tenerle todos los sistemas en orden para que pueda trabajar. Es lo mismo para el robot, solamente que puedo tener copias de esa persona. Lo que más recomiendo, como lo dije al principio, es tener un pequeño robot al lado para partir, ¿ya? Es como tener un subordinado en donde yo voy ejecutando las tareas, yo le digo ahora pongo play, quiero que ahora se ejecute esta tarea mientras yo hago otra cosa, pero igual estoy ahí mirando un poquitito desde de reojo cómo va. Eso tiene un beneficio súper claro, que la eficiencia de la persona mejora muchísimo, la confianza sobre la capacidad de ejecutar tareas sin error también mejora muchísimo. Y también el conocimiento y bagaje técnico va mejorando con el tiempo a la medida que la persona más utilice este tipo de tecnología. El estudio. El estudio es la parte enredada. El estudio es la parte de arquitectura, es la parte más complicada. Es un entorno de desarrollo para diseñar procesos automatizados. Si alguno de ustedes ya ha programado algo, ya sabe lo que es un estudio de programación. Si alguien ha trabajado en diseño gráfico, ya conoce Photoshop, etcétera. Hay estudios para todo tipo de tareas. Para la programación de robot hay estudios particulares. Bueno, el Word es un estudio para escribir texto. Por ejemplo, el PowerPoint es un estudio para hacer presentaciones. Hay estudios para programar robots. Esto es un estudio, por ejemplo, este es uno de los más populares, si es que no el más popular, el UiPath, que uno lo ve. Y dice, bueno, tiene un botón play arriba, tiene un guardar, tiene el new, son cosas más o menos estándares que uno podría ver. La programación, acá uno puede ver al principio, dice, ok, voy a hacer clic en algún lugar. ¿En qué lugar? Bueno, no tengo muy claro en qué lugar, en alguna parte dentro de este cuadrado yo tengo que configurar dónde voy a hacer clic. Al parecer, este pantallazo corresponde a un proceso que va a configurar una impresora o la va a agregar o algo del estilo, ¿ya? Hizo clic en algún lado y el siguiente paso es cerrar la ventana, ¿ya? Entonces ahí está la imagen, clic y hay un mouse, voy a apretar ese botón. Y esto es como una especie de flowchart, que es una secuencia de pasos hacia abajo, ojalá sean lineales, no necesariamente son lineales, pero si son lineales son mucho más simples de programar. Una programación de una tarea no tan sencilla puede llegar a tener muchísimos pasos, 100 pasos, 200 pasos, ¿ya? Y la visualización que tenga el estudio para poder dar una vista general a la programación y poder hacer zoom en ciertos lugares, ir y modificar, es un tema bien importante. Por eso la elección del estudio es bien importante. La elección del RPA no pasa tanto por un tema de marca, no pasa tanto por un tema de precio, a pesar de que hay algunos que son carísimos. Pasa mucho por el estudio, porque una vez que se aprende a ocupar una de estas herramientas, es muy difícil que uno quiera cambiarse a otra, porque hay mucho tiempo de inversión en esto. La curva de aprendizaje no es tan rápida. Hay otro, por ejemplo, Kofax, que es un poco más antiguo, en donde también tiene diagramas de flujo. Por ejemplo, acá el proceso parte aquí y aquí, según lo que aparece, hay cuatro casos. Y los cuatro casos parecen ser secuenciales, pero finalmente son como cuatro flujos y cada uno de ellos tiene una ventana abajo de configuración porque aquí yo le hice clic a este y tengo toda mi configuración de ese clic, dónde voy a hacer clic, si va a ser un clic un poquito más profundo, voy a mantener el mouse apretado, no lo voy a mantener y así. Eh, y cada uno este es un script como un archivo de trabajo, puedo tener varios de estos andando. Es decir, el estudio aquí también, eh, todos los estudios tratan de ser lo más sencillo posible dentro de la forma en la cual a los desarrolladores, a los ingenieros se le ocurrió que se podía modelar un proceso, hacerlo más simple para programar. Este es el Automation Anywhere, también uno de los más famosos. Es mucho más amigable, este tiene más trabajo. Tiene una gracia que web, por lo tanto, uno lo que hace es como descargar el robot, la parte de robot, pero el estudio sigue siendo web. Por lo tanto, hay ciertas actualizaciones o mejoras gráficas, etcétera, que uno siempre las va teniendo en el momento. Por supuesto, mientras todo esto tiene su precio, eh,
pero efectivamente un poco más sencillo que los anteriores. Está uno antiguo, el de Win Automation, que es casi como programación. Aquí dice set variable, set variable, set variable. Termina esa fila, empiezo a crear un registro en un Excel. Eh, es como bien, ya no es tanto vista como flujo, sino que es más cercano a la programación. Había un estudio antiguo que se llamaba Visual Basic que era muy parecido a esto, ¿ya? Yo creo que la inspiración salió de ahí. El Power Automate, yo creo que las personas que tienen Office 365, las personas que tienen el Office completo instalado, digamos, con todas sus licencias, tienen acceso a este. Es una muy buena manera de partir. Es muy parecido al UiPath. eh, Tiene licencia gratuita, igual que el UiPath. em, Y tiene una gracia, que también la tiene el web de todas maneras, pero acá es un poco más oficial, que también tiene acceso a manipular los archivos, a manipular un archivo Excel y buscar dentro de las filas, las columnas, aplicando cierta fórmula. Está mucho más integrado con las mismas aplicaciones del Office. Ya puede mandar correo usando la cuenta correo del Outlook, tiene como harta integración con el resto de las cosas de Office. Entonces está muy destinado a automatizar las tareas de una persona. Está el Sikule X, que es uno de los más áridos que hay. Acá está en japonés, lamentablemente, el pantallazo. Lo desinstalé de mi computador y ya no lo tengo instalado, así que no puedo conseguir un pantallazo en español. Y además que cuesta muchísimo instalarlo. Es gratuito, es código abierto, funciona bien, es bueno, barato. Bonito no es claramente. Y se programa en un lenguaje de programación llamado Python. El problema es que es Python 2. Actualmente, las personas que saben de programación y saben un poquitito Python saben que vamos en la versión Python 3.20 y las 2 con la 3 no son compatibles. Por lo tanto, si uno quiere hacer algo especial y uno quiere aventurarse para hacer algo en términos de programación, uno podría recurrir al ciclo X hasta cierto límite. ¿No? Eh, Permite hacer clic, tampoco es tan difícil de leer. Hace clic en esta imagen, espera que aparezca el logo de Google y así. Y bueno, hay otras alternativas que son parecidas al ciclo X pero que son con otro tipo de lenguaje de programación. Esto también es un lenguaje de programación. Hay un lenguaje que se llama Sketch, que es el que se le enseña a los niños como de cuarto básico en adelante en los colegios ahora, que es como con pieza de bloquecitos de rompecabezas o de Lego, como uno lo quiera ver, en donde hago el clic y después hacer el clic, sí, se ve el logo de Google, entonces hago clic en buscar, busco en Hola Mundo y aprieto Enter. Si no se veía el logo de Google, no hace nada de lo que está acá adentro porque no está dentro del bloquecito de Elif. Esto también es programación. La habilidad necesaria para hacer esto o esto es exactamente la misma. En todos los RPA, de todas maneras, a pesar de que uno no conozca un lenguaje de programación moderno, no sea el mejor programador, etcétera, hay que tener un mínimo, porque hay una lógica que está por detrás de yo voy haciendo esta tarea. Si es que ocurre esto, hago esto otro. Esto lo tengo que hacer 10 veces porque lo tengo 10 veces, 10 filas en mi Excel y así. Hay ciertas instrucciones, ciertas operaciones que en la programación ya están resueltas y estos de alguna manera u otra, ya sea gráficamente o a través de un lenguaje, lo reflejan igual. ¿Ya? Ahora, aprender lo mínimo toma un par de semanas, un mes, no mucho más que eso, porque no se requiere saber de programación como para poder construir aplicación, una página web, algo por el estilo. No, es solamente aprenderse estas instrucciones que son del orden de 5 o 6 instrucciones que hay que saber para poder hacer esto. Pero sí hay un tema con la lógica que hay que trabajar con tiempo. Uno se demora en generar la lógica necesaria. Nadie nació con la lógica para programar en la cabeza, es algo que toma tiempo. Y, y normalmente es como andar en bicicleta. Al principio anda más o menos, anda cayendo, pero en la medida que más practica, más sencillo se va volviendo. Eh, y ahí es donde viene el tema de cómo se expresan estas instrucciones. Hay algunos RPA que acuden a la forma del BPMN para tratar de mostrar los procesos, otras recurren al flowchart, etcétera. Pero finalmente todas recaen en necesito tener en mi cerebro la capacidad de reconocer el proceso en un detalle lo suficientemente grande como para poder expresarlo bien. Y eso es programación, es expresarlo de alguna manera. Y con el orquestador es cuando ya pasamos a la escala.
¿ya? Porque hasta el momento tenemos un robot y tenemos un estudio que nos permite programar ese robot. El orquestador es una pieza, como les dije, que se encarga de decir cuándo un robot tiene que actuar o no, cuando una programación que se hizo en un estudio se tiene que ejecutar en alguno de los computadores que tiene instalado el robot. Entonces tenemos como cuatro niveles en la literatura, si hay visto. Lo primero de automatización es no RPA, es decir, yo tengo una programación, tengo una macro, un runbook, todo lo que sea pre-RPA, todo lo que se puede hacer sin usar el teclado y el mouse, ¿no? Que evidentemente lo que uno podría pensar que es lo más barato, salvo que le cobren por línea de código en el script, pero en general es mucho más sencillo implementar como un orquestador para este tipo de cosas. ¿Ya? Decir que un script tiene que correr a las 3 de la mañana, les juro que es facilísimo. ¿Ya? Es decir, este script a las 3 a.m. y se acabó. Eso es muy fácil. Con el orquestador hay que tener un poquitito más cuidado. El segundo nivel es la automatización, digamos, de aplicaciones de escritorio, automatización de los navegadores. Esto es un tema que no hablé, quizá algunos de ustedes ya conocen, un sistema que se llama Selenium. Selenium es a través de scripting automatizar un navegador. Es decir, que se mete a una página web, que hace clic aquí, que hace clic allá, que llena ciertos campos, que pone el usuario y la contraseña, etcétera. Pero no lo hace ocupando el teclado y mouse. Lo hace manipulando directamente el navegador por detrás. Es decir, le dice al navegador, navegador, ahora tienes que hacer un clic. O hacer la acción que haría si es que el usuario hace un clic en realidad. ¿No? Es una programación directa sobre el navegador. Por eso no lo tengo tan expresado en esta presentación, pero sí sé que existe. Es importante, hay mucho que se hace en Selenium, pero es programación pura y dura. Y el siguiente nivel ya estamos en los robots asistidos, que es lo que estamos hablando. Y aquí aparece una palabra que son los RPA no atendidos. Es decir, que yo no le hago play en el momento que quiero que se haga, sino que se va a ser ejecutado en algún momento del día, de la semana, del mes, cuando ocurra en un cierto momento. Cuando alguien inserta un registro en una base de datos de un pago, ahí se va a ejecutar el robot, pero no es controlado por mí, sino que es automáticamente ejecutado. Se instancia automáticamente decidido por el orquestador. Y esto puede estar visible como no puede estar visible, ahí uno decide. Y este es como el nivel óptimo de los RPA. Y después viene la automatización inteligente, que prefiero no hablar de eso porque todavía no llegamos a algo razonable, que es, bueno, no sabía cómo escribirlo realmente, ¿ya? Esta se supone que es con inteligencia artificial, pero hasta el momento lo que he visto, si alguien de ustedes lo sabe, me puede ayudar, pero lo que he visto que está bien desarrollado son los RPA no atendidos, eh, y eso es lo que está disponible en el mercado por lo menos hasta el momento es lo que he visto. Así que finalmente un orquestador es un gran robot que maneja los otros robots. Bueno, como les dije, lo mejor es enfocarse en esta parte al principio. Y como categorización, tenemos tipos de RPA, los que corren en primer plano, los que corren en segundo plano. Segundo plano son que no están visibles para el usuario, pero están funcionando. Yo puedo tener mi RPA en mi computador, puedo tener mi robot, está funcionando el robot, está manipulando un archivo Excel, pero yo no lo estoy viendo que lo hace. Porque derechamente lo que hizo fue como inventar una segunda pantalla y está trabajando ahí, pero yo no tengo cómo verla. ¿Ya? Eso es como el segundo plano. Pero puede que yo le haya puesto play, solamente que no lo veo. Y el desatendido versus el atendido es si básicamente yo le puse play o hay un orquestador el que está decidiendo cuándo se tiene que ejecutar. Así que típicamente el orquestador, todo lo que se ha manipulado por un orquestador es desatendido y en segundo plano, salvo que uno explícitamente quiera que esto se vea. Pero lo normal es que sea desatendido en segundo plano. Em, Cosas que hay que saber para poder usar un software de RPA, evidentemente la lógica de la programación hay que tenerla un poquitito desarrollada, da lo mismo si fue en un lenguaje de los años 80, 90, 2000, 2010, 2020, da exactamente lo mismo. Es el tema de saber si es que dado un número yo tengo una opción de ir para un lado o para el otro en mi lógica de mi proceso. Ahora,
Típicamente en empresas cuando se habla de procesos se habla a un nivel mucho más macro que lo que estamos viendo en la pantalla. Esto es micro, es decir, si el valor de tal campo es mayor a 5000, entonces hace clic acá, así de detallado. Hay algunas cosas asistidas por computador que la inteligencia artificial fue mejorando harto en los RPA, que por ejemplo la capacidad de leer texto o la capacidad de hacer clic en algún lugar. Tenemos RPA que, dada la imagen que se ve en la pantalla, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Hace clic no en esta posición de la pantalla, sino que en un botón que se ve así, en el botón enviar, por ejemplo. ¿No? Y eso sirve, es una tecnología que sirve tanto para robotizar una página web como algo de escritorio. Porque finalmente está ocupando algo muy parecido a nuestra visión para poder encontrar el botón. Por lo tanto, algo que ocurría mucho antes es que si la pantalla, el tamaño de la pantalla cambiaba, el robot se echaba a perder porque las coordenadas ya no cuadran. Es decir, es como jugar al- a la batalla naval, en donde yo digo las coordenadas y la chunto al barco. Pero pucha, si me cambiaron el tamaño del tablero de la batalla naval, ya no le voy a chuntar a los barcos, aunque me sepa dónde están porque ya no están ahí. Eso es lo que ocurría mucho antes y cuando empezó a aparecer las primeras IA de reconocimiento de imágenes en la librería OpenCV en particular, los RPA empezaron a incluir esta capacidad de poder encontrar los botones. También cuando aparecieron los OCR, que es la lectura de caracteres, eh, desde una imagen, que ahora es súper común. También ahora pueden leer campos de texto que no siempre están como para poder seleccionar. ¿Ya? Esto es una cuestión súper detallada que de repente un proceso entero puede fallar porque el campo donde tengo que copiar un cierto código, un código barra, lo que sea, no lo puedo copiar porque está bloqueado. ¿Ya? Y ahí el proceso entero se muere porque no hay cómo sacar ese código. Entonces cuando apareció los OCR, ok, lee el código que está en esta zona de la pantalla. ¿Ya? Y ahí lo obtengo. Son cositas súper simples, pero que cambian el panorama de una manera bastante fuerte. Evidentemente que pueda tener capacidad de escritura por stream o tecla a tecla, eso es, por stream me refiero a, quiero que escriba un párrafo entero y el párrafo ya está guardado. Así como que poco menos le pido al chat GPT, redactame un correo y le paso el correo entero, redactame el correo y lo pego. Eso es lo típico, pero tecla a tecla también es importante porque hay sistemas ERP que son súper lentos y si yo le mando un trozo de texto grande se quedan pegados. Y yo tengo que tipear tecla a tecla porque lo que va haciendo el ERP es como, no sé, si estoy ingresando el código de un producto y me va a mostrar un campo en donde están los productos que coinciden con el inicio del código y en la medida que voy avanzando, en mi código va mostrando menos productos hasta que llego al que tengo que hacerle clic. Si yo voy y le pego una tonelada de código, un número grandote una sola vez, voy a tener un problema. Si lo hago uno a uno lentamente, capaz que funcione. Ya por eso digo por stream o tecla tecla. Combinaciones de tecla, control V, control C, hay muchas cosas en los RPA hay muchas cosas en los software que manejamos normalmente, que nosotros ocupamos mucho el mouse, que se pueden hacer vía teclado, sin mouse y ahorra muchísimo tiempo. Solamente que a nadie de nosotros nos enseñaron, digamos, los comandos del SAP para poder hacer ciertas manipulaciones más rápidas, pero los ERP tienen comandos precargados, que si yo aprieto control E, control A, control S, control algo, va haciendo cosas el software. Y eso agiliza un poco la programación del sistema y lo hace un poquitito más preciso. Es decir, no necesitas realmente encontrar el botón de guardar, aprieto control S, ya control save. Hay cosas básicas también, poder enviar un correo electrónico. Hay RPAs que no mandan correo electrónico derechamente. Eh, y las integraciones que puedan tener con otro tipo de herramientas para, no sé, por redactar un correo automáticamente, cosas de estilo. Entonces aquí entramos, ya estoy terminando ya mi presentación, pero aquí entramos en qué cosas entonces es posible automatizar. Hay algunos estudios eh, que tratan de apuntar al reemplazo de personas por completo, otros que tratan de apuntar a reemplazo de funciones. Por ejemplo, el típico, no con RPA, pero el típico atención de usuario vía un chatbot, es que tratan de reemplazar a la función de responderle al usuario. Em, pero cuando RPA también se trata como de buscar un reemplazo a una función,
Ya le voy a contar un poquitito para dónde va el asunto ahora, pero sí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta al momento de tratar de aplicar un proyecto RPA. Evidentemente, ¿qué porcentaje de datos están disponibles en forma digital como para que de todo el proceso, cosa que el robot efectivamente tenga acceso a esos datos? La calidad de fuente, el esfuerzo de ejecutar este proceso de tareas. Si es una tarea muy sencilla, la verdad no vale mucho la pena. Esto es para tareas repetitivas o tareas muy extensas. Si hay un tiempo mínimo requerido para ejecutar esto, ¿no? Eh, Esto porque puede que el RPA se demore más o puede que se demore menos, pero hay que tener en cuenta el tiempo. ¿Y cuánto me cuesta tener a una persona haciendo esto? Uno de los puntos críticos es cuánto se paga por un RPA. Yo le he dicho ya como 10 veces durante la presentación que esto es costoso. Pero no es costoso porque el software sea tan costoso. Porque la licencia Lofi vale 60 lucas. Los RPA son mucho más costosos que esto. Hay RPAs que pueden costar $200 mensuales hasta otros que pueden costar $20.000 al año, ¿no? La variedad es amplísima. Eh, pero el costo tiene que ver con cuánto se ahorra la empresa por tener automatizado algo. Y ahí es donde apuntan los precios de los RP realmente. Entonces, si una persona me sale X, la mitad de X probablemente lo que me va a costar o lo que me van a tratar de cobrar si es que yo llamo a alguna empresa para que lo haga. Eso es como una cosa muy o menos habitual, la mitad de X. Si hay tema de protección de datos, si es que efectivamente puedo migrar los datos a la nube para poder hacer funcionar mi RPA allá, si es que estoy ocupando la nube. La complejidad del proceso, súper importante. ¿Qué tan complejo es el proceso? ¿Voy a poder automatizarlo? Tiene muchas reglas subjetivas, es decir, tengo que leer un texto, interpretarlo para saber a quién le tengo que mandar ese correo. Ese tipo de cosas no se puede, salvo que tenga alguna integración con IA más avanzada de la generativa actual. Pero antes del 2023 esto era un no. ¿Mm? Y así. Em, Pensando en reemplazar funciones por completo, hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, las funciones que tienen que ver con cobros son bastante reemplazables, un 25 o 30%. Em, Por aquí hay algunas que saltan un poquitito más en trabajo en finanzas. De repente hay un ahorro potencial del 50% del tiempo solamente reemplazando el 25 o 30% de las funciones. Pero ojo, estamos hablando de funciones, planificación, análisis financiero, conciliaciones de cuenta de banco, etcétera. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo a una persona que compró en una empresa más o menos grande, una distribuidora de algo, compró un producto o una serie de productos, hizo un depósito porque no pagó por caja, sino que envió una transferencia porque el monto era demasiado grande, etcétera. Hizo una transferencia y tiene que esperar a que el área de finanzas corrobore que esa transferencia está hecha para que le puedan entregar el producto. Y el área de finanzas está en 20 reuniones porque están a final de mes. Esa persona tiene que esperar 2 o 3 horas mínimo. Un RPA que el mismo cajero puede apretarle play, oye, chequea si es que está la transacción y que sea él el que accede a la cuenta del banco, porque no le vamos a dar la clave del banco de la empresa a la persona que está en la caja. Pero sí se lo podría dar al robot. El robot se mete, revisa las transacciones. Oye, aquí está la transferencia. Efectivamente, hay una transferencia que me cuadra, que está hecha recién y que tiene los montos que tú me pediste. Eso ahorra no solamente tiempo al cajero que está pegado con una persona ahí, sino que mejora muchísimo la experiencia del cliente. ¿Mm? Entonces, hay ganancias que son importantes en tema de ahorro de tiempo, también hay ganancias que son importantes en términos de prestación de servicios, pero lo que yo les quería comentar ya para terminar la presentación es un poco la discusión sobre qué es lo que se automatizan, si son funciones, son tareas, etcétera. Lo que se está viendo ahora es que yo tengo, no lo veo ni siquiera como personas, tomo una función y la subdivido en las tareas que realiza esa función, tareas bien específicas. Y dentro de esas tareas veo si es que es posible automatizar esa tarea porque eso me va a mejorar la eficiencia de la función en total y la gente que está trabajando haciendo esas funciones. ¿Sí? Se está viendo a nivel de tareas. Y bueno, eso es, pues. Eso es, Pablo. Esa fue la charla. Así que podemos abrir las preguntas, que creo que había unas cuantas en el chat, alcanza a ver.
Tenemos por el chat primero, porque hay una pregunta también en la parte de preguntas. Pablo Robot que dice, reduce los riesgos de efectuar tareas riesgosas, por ejemplo, en la minería. Ahí estamos hablando de robots, ojo. No, no era el tipo de robot que yo decía. Pero por lo menos sí la palabra riesgo es riesgo en mi caso, de ingresar mal un pago, por ejemplo. Tenemos a Kiyoshi Nagata, tiene una consulta. Comúnmente se habla de Blueprint, UPath y Automation Anywhere. ¿Cuáles son sus diferencias o todos sirven de igual manera? Otra consulta, bueno, voy a responder esa pregunta. Em, la diferencia evidentemente tiene que ver con el nivel son software más grandes, así que el orquestador realmente es el que marca la diferencia. No es tanto el robot, las diferencias están en la facilidad del estudio y en las capacidades del orquestador. En general, como son empresas grandes, se copian harto, ¿no? Así que los orquestadores tienen más o menos las mismas capacidades, pero es el estudio el que hay que mirar. Y uno te podría decir que estudio es mejor porque tú tienes que mirar de ver cuál le entiendes, cuál es el que consideras que es más fácil para entender, para hacer las tareas que está haciendo la empresa, ¿no? O que estás haciendo tú como persona natural. También obviamente hay una diferencia en precio. Hay algunos que se muestran muy, muy sencillos en la visualización del proceso, pero cuando entras a la tarea, al hacer clic en algo y fijar los parámetros para poder hacer clic, te das cuenta que te va a demorar una semana en automatizar una tarea que te gasta una hora a la semana, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que probarlos y ver realmente para el tipo de tarea que estoy haciendo, para los software que estoy tratando donde quiero usar el RPA, si es que efectivamente tiene un buen reconocimiento de dónde están los botones, si es que funciona. Una cuestión bien oculta, por ejemplo, es cómo reconocen los botones. Técnicamente hay RPs como SAP, que son casi una página web con su propio navegador y están construidos como bien con una tecnología bien poco común. eh, Reconocer dónde hay un botón en un ERP como SAP para el RPA no es sencillo. A veces hay que acudir al reconocimiento óptico, pero resulta que los ERPs también pueden cambiar su gráfica. No son iguales en Mac que en Windows, e incluso dentro del mismo Windows uno puede elegir el esquema de colores del ERP, hasta la forma de los botones, si es más redondeada, ¿no? O alguien hizo una actualización del cliente y cambió todo, o cambió el idioma y le complica, digamos, al software de automatización. Entonces hay otros temas que entran de por medio, que es un poco el control de versiones de los sistemas que estoy usando. Por eso que se acude mucho yo tengo una máquina virtual con mi software instalado, con todas las cosas que necesito y no la voy a tocar más. No la voy a actualizar, no le voy a cambiar el cliente, no le voy a hacer nada, porque cualquier cosa que le haga capaz que se me eche a perder el robot. Ahí entonces lo aíslo del computador del usuario, justamente para poder evitar ese tipo de errores. Y la otra consulta, ¿es automatizado proceso con otros programas como Windows PowerShell y Power Automate? El Power Automate es un RPA como tal, es súper bueno. La verdad es que está bien sencillo, bien cercano al WIPAD, ¿no? Em, Nicolás, ¿es posible automatizar un proceso utilizando el lenguaje de programación Python y IDE como Spider? Sí, sí, absolutamente posible. De hecho, hay una librería que se llama PyAutoGuide que te permite derechamente hacer clic en un cierto lugar. Hay librerías para capturar la pantalla, hay librerías para reconocer el OpenCV, para poder reconocer dónde está el botón en la pantalla. Pero en general, si yo quiero automatizar una tarea un software de escritorio, de estos que se instalan, es súper mala idea acudir a un lenguaje de programación como Python como tal, porque voy a tener que programar un montón. Un montón voy a tener que programar un RPA para poder automatizar usando RPA. Entonces se vuelve engorroso, salvo que estemos hablando de una página web. Si estamos hablando de automatizar una tarea que corre sobre una página web, Selenium, que está en Python, es bastante ideal si es que sabe de programación. Va a salir mucho más sencillo, mucho más expedito programarlo con Selenium que tratar de usar un RPA para poder manipular una página web. Eso, hay una librería súper completa, RPA Framework, la voy a mirar. ¿Mm? Que me imagino viene con más cosas. Kiyoshi Nagata.
Guillermo, entonces ya, me acaba de dar un súper buen dato. Si tiene reconocimiento de los botones, estamos más cercanos, digamos, a lo que se necesita. Si se acerca a lo que tiene Selenium, es bastante ideal. Cuando hablamos de un RPA, recopilador de información de documentos, y estos tienen datos sin estructura física, ¿existe alguna manera de capturar los datos y entrenarlo? ¿Y cuál recomendarías? A ver, ahí hay un tema. Estamos hablando de datos sin estructura fija. No sé si me está diciendo un JSON que no tiene mucha estructura o estamos hablando de texto. En cualquiera de los dos casos, yo iría por un camino un poquitito más corto, de manera personal, si es que hay presupuesto, obviamente. Hay una OpenAI, tiene varios modelos. No todos son para generación de lenguaje natural como el ChatGPT. Hay algunos que son para generación de JSON, que yo le paso un set de datos, le paso texto, le paso lo que quiera, y yo le digo en qué formato quiero que me lo ponga en JSON. ¿Ya? Entonces yo le voy escupiendo, digamos, registro tras registro y me lo va devolviendo en el formato que yo quiero. Y eso lo hace porque está entrenado para hacerlo. Hay un modelo específico entrenado para estructurar datos y dejarlo en formato JSON. Me imagino que lo ocuparon para estructurar los datos que ellos mismos ocupan, porque parte del entrenamiento de una IA es estructurar los datos, es la parte más grande, de hecho. ¿Mm? Y había una pregunta por ¿qué pasa con las nuevas normas de seguridad y protección de datos? Bueno, sí, se aplica tal cual las normas de seguridad y protección de datos que si fuese un empleado más. Es decir, si el RPS va a estar en la nube, tengo que tener los mecanismos de seguridad para evitar, digamos, que sea intervenido de alguna manera. Em, Ahí está, hay varias alternativas que ofrecen las normas para proteger. La más básica es la VPN, pero hay otra un poco más fuerte que incluso un enlace directo. Ya, tú puedes tener directamente un enlace a tu RP vía fibra óptica conectado directo al data center. ¿Ya? Pero todo tiene costo, obviamente. Pero la VPN es lo que ocupa la mayoría de la gente. Pablo, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Quieres comentar algo? Bien, ¿no? Es súper interesante todo esto de RPA. Yo he usado algunas de estas cosas, pero muy superficialmente. Selenium en algún minuto lo usé. Eh, no Selenium sé es si el mismo Selenium que uno usa generalmente a veces para scrapear páginas. el mismo Selenium para crear páginas, que básicamente ejecuta un navegador. Claro, que uno Sí, lo usa generalmente para hacer clic automatizado y extraer datos de algún sitio web. sí. Eh, pero hay otra pregunta que tiene aquí. Que dice, respecto a lo que mencionaba, es de documentos y tiene campos geográficamente diferentes y parte incluso con distintas formas de decir, ya, son como ya, me imagino un montón de PDF con datos dados vueltas por todos lados. Sí, bueno, bienvenido al mundo de la preparación de los datos, horroroso. Em, sí, efectivamente, la mejor manera en estos momentos de estandarizar los datos es con estos modelos que están de OpenAI. ¿Ya? Hay algunos códigos abiertos, pero no se asemejan tanto a la capacidad que tienen estos. Eh, Uno podría hacer un poquitito de trampa, digamos, que tiene más presupuesto, pasárselo al GPT-4o, digamos, que es muy, muy bueno para leer datos de incluso imágenes. Pedirle que te lo saquen en un formato tabla y después si quieres se lo pasa a este otro modelo para que te lo ponga en formato JSON. ¿Mm? Ahí uno tiene que ir haciendo cosas. Claro, es más que nada estructurar información, me imagino que está preguntando. Sí, está preguntando estructura de información en base a documentos. Que un Exacto. temón eterno. Sí, eso es todo, podríamos decir, todo un arte aparte. Oye, Jonathan, ¿y ya que para los que están aquí presentes, o qué recomendarías tú como en la práctica de todas estas cosas que tú comentaste de plataformas para los RPA, que mostraste ahí varios ejemplos, eh, para una persona que tiene muy pocos conocimientos de programación y está recién empezando? Sí, yo, si no sé de programación y no quiero estar, digamos, aprendiendo las instrucciones del lenguaje de programación como tal, partiría por el Power Automate o el UiPath. Digamos, tienen licencia gratuita, son fáciles de ocupar, se vuelven engorrosos, pero el problema es que se vuelven engorrosos en la medida que el proceso que automatizo crece. ¿No? Porque son cuadros muy grandes para cada paso. Y visualmente se vuelve complicado para uno
Si 100 líneas de código se vuelve complicado leerla, imagínense 100 cuadros para abajo, porque es más o menos equivalente la cantidad de líneas de código de un software a la cantidad de cuadros que voy a tener. Es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que no voy a tener errores de sintaxis, ni errores de compilación, ni ninguna cosa típica de la programación. Pero en sí, conceptualmente, tiene la misma dificultad. ¿Ya? Entonces, mejor ahorrarse los problemas técnicos de la programación, que es la compilación o la ejecución de un programa, y tratar de apuntar directo al tema más conceptual de cómo modelar el proceso adecuadamente. Súper. Ahí creo que te hizo otro comentario Fue Kiyoshi. muchas gracias. Sí, muchas gracias. No hay de qué. Súper. Creo que ya no hay más preguntas y estamos ya en la hora, así que eh, bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Bien, pues, fue un gusto. Te Cualquier agradecemos Jonathan, por la presentación y nos veremos en la siguiente charla del Magíster. Nos veremos en la siguiente. Cuídense.